Bienvenidas, almas amigas, a un nuevo podcast de Revista Alaya. Este es un espacio de carácter holístico, creativo, de crecimiento personal, donde fomentamos la salud. Estamos aquí porque sentimos el llamado de tocar a las puertas de tu alma para que despiertes y salgas a la vida a sanar, a vivir en plenitud. Mi nombre es Alaya y espero me acompañes en este camino. Episodio 1. ¿Crees en la casualidad? Árbol transgeneracional. Hoy me quedé contemplando mi computadora, callada en un silencio de esos que te envuelven. Seguro que me entendés. Y de repente comenzaron a llegar a mi mente distintos sucesos que he vivido a lo largo de mis estudios y vivencias como terapeuta transgeneracional. Y llegaron distintos ejemplos de cómo una familia o rama de un árbol viven los conflictos. Y comencé a reflexionar. Hablando de familia, debemos dirigir nuestra mirada a nuestro árbol genealógico, sin olvidarnos que cada árbol es único. Todas las almas que decidimos encarnar en él lo hacemos por vibración y porque siempre debemos aprender diversas experiencias que solo con ese grupo de almas aprenderemos. Cuando hablamos de árbol genealógico o transgeneracional, es preciso hablar de familia, ese vínculo de permanencia que se crea, ya que todos los individuos quieren y necesitan pertenecer a un grupo. Aunque a veces nos sintamos ovejas negras, a nuestro grupo ni a ninguno de sus miembros podemos o no debemos negarlos. Cada uno tiene que ocupar su lugar para que no se generen más conflictos. Así lo explica de manera asombrosa el gran Bert Hellinger, el padre de las constelaciones familiares. Dentro de cada árbol se siguen patrones y creencias que van pasando de una generación a otra, así como heredás los ojos de un tío, también podés heredar sus dones, el saber hacer algo que lo tiene innato, todas sus emociones, esos sufrimientos y por lo general todos esos secretos no dichos, ese sentir de vergüenza, injusticias, situaciones dolorosas y demás cargas que ha tenido durante su vida. Ahora bien, es importante aclarar que aunque podamos heredar de diversos ancestros patrones repetitivos y creencias limitantes, estamos íntimamente ligados a nuestras abuelas maternas. Sí. Y si conocemos hasta el más íntimo de los detalles de sus vivencias, tendremos un tesoro entre manos, ese poder gritar eureka al entender el porqué de varias situaciones que se repiten de generación en generación. Como terapeuta transgeneracional he visto muchos casos de distintos conflictos dentro de un mismo árbol. Vamos a hacerlo un poquito más gráfico. Dentro de un árbol genealógico, la abuela materna tiene un secreto junto a su familia más cercana, que se lo llevará a la tumba. Sus demás integrantes de la familia lo tienen olvidado, como si de eso no se pudiera hablar. Y es normal que hagan como que nunca ha sucedido, ya que es un acto de supervivencia para ese árbol. Sin embargo, el inconsciente de cada uno de ellos y el inconsciente familiar lo tendrá latente hasta que algún integrante del árbol lo pueda resolver. Vamos en busca de ese conflicto. La abuela materna, quien a muy temprana edad pierde a su madre, que muere con solo 30 años, y su padre, que ya vivía solo en el campo. Ella queda a la guarda de su tío
quien también había perdido a su esposa de 30 años, quedándose solo con sus 3 hijos. En este caso, se habla de 2 hermanos que se han casado con 2 hermanas. Esta abuela materna queda embarazada con solo 14 años en una época ya remota para nosotros. Y esto acarreó un gran problema en un tiempo donde quedar embarazada era un sacrilegio y sobre todo con tan solo 14 años. Su tío, ya que era quien estaba a su cargo, decide llevárselo a otro pueblo. Que nadie se entere de esta situación tan avergonzante para la familia. Y decide que al nacer la beba se la llevara la enfermera que la había atendido en el parto. Esto a su vez generará un conflicto en la rama de esa beba, no cabe ninguna duda. La abuela se queda desconsolada y en total soledad, y de alguna manera repitiendo la soledad de su madre, que sufría al no poder convivir con su esposo que vivía en el campo. En la rama de la abuela materna, su vida sigue con un dolor el cual calla, ese dolor que va por dentro. En una oportunidad quiso acercarse a su beba. Le gritaron y la obligaron a retirarse. Ese suceso es contado por el abuelo materno, quien la acompaña en busca de su bebé, y que al morir su esposa cuenta la historia a sus descendientes. Pasan los años y la soledad de esa abuela materna es aterradora. En un matrimonio en el cual es llorar y llorar por su soledad, tienen una hija y un hijo. Su hija queda embarazada y decide luego casarse. Su primera nieta queda embarazada y decide luego casarse. Su segunda nieta queda embarazada y es madre soltera. Su tercera nieta queda embarazada y decide luego casarse. Y su bisnieta queda embarazada y es madre soltera de sus 2 hijos. ¿Qué crees que puede pasar en la vida de esos 2 tataranietos que han llegado al árbol si no se sana ese conflicto? ¿Crees de verdad que es casualidad? Sigamos indagando en el mismo árbol, ahora en otra rama, la del hijo de la abuela. El hijo se casa con una mujer la cual tiene a su madre, que a partir de ahora será la abuela materna de esta nueva rama. Esta nueva abuela materna que aparece en el árbol, quien ha sufrido abusos, al casarse tiene una hija que es abusada por su padre. Su primera nieta es abusada por un amigo. Su segunda nieta es abusada por su abuelo, el mismo que abusó de su propia hija. La tercera nieta es abusada por un profesor del colegio. ¿Qué crees que pasará en las siguientes generaciones? ¿Sigues creyendo que es casualidad? Vamos a dar un paso más indagando en el mismo árbol. Y ahora, en la rama que corresponde a esa beba, esa hija que no estuvo con su verdadera madre porque se la arrebataron de sus brazos. La abuela, que es la madre de esa beba, llora en soledad, esa soledad que desgarra su vida. Esa soledad que la hace sentirse culpable de no haber podido, con sus 14 años, pelear por su hija. La beba crece con una madre que no es su madre biológica, sin saber que era adoptada hasta llegados los 16 años de vida. Y solamente porque han llegado rumores a su vida. Y vive la soledad, esa misma soledad desgarradora de su madre.
Es esa soledad de sentirse sola aún estando en compañía. Esa soledad que se mete por los huesos y duele muy, muy en el fondo de su ser, sin saber el por qué se siente así. En un matrimonio muy parecido al que tuvo su madre y su abuela materna, un buen esposo que la hace llorar y con el que igual se sentía sola. Al formar su familia con sus 4 hijos, ella sigue sintiéndose sola y sumida en su dolor, en su depresión. Hace inconscientemente que sus hijos crezcan sintiendo la falta de su madre, como a ella ya le había sucedido. Aunque son situaciones distintas, el sentimiento de soledad que vive cada una es el mismo. Que aunque estaba allí, estaba tan sumida en su dolor que ha sido una madre ausente. Y ahí está esa rama de seres que se sienten solos, aunque estén en compañía. Ese sentir que solo va por dentro, que no se sabe ni siquiera explicar, que falta algo en sus vidas, pero no saben lo que es y solamente se sienten solos. Es una rama en la que el odio, el rencor hacia esa pequeña mujercita de tan solo 14 años a la que le arrancaron su vida, se la juzga, se la odia y junto a ella a sus descendientes. Una vez más te pregunto, ¿seguís creyendo que es casualidad las repeticiones en una rama? Podría seguir horas y horas hablando sobre repeticiones en el árbol, pero se haría eterno. Así que me gustaría reflexionar acerca del cuidado que debemos tener al enjuiciar a alguien, ya que no sabemos nada de sus patrones repetitivos e inconscientes, y mucho menos de su dolor. Y como me gusta decir, antes de juzgar, mírate el ombligo. Recordá que dentro de cada árbol familiar hay repeticiones y patrones a seguir que no son elegidos, pero que sí está en nosotros sanarlos y trascenderlos. Si vas a juzgar el accionar de otros, las situaciones por las que atraviesan otros, acordate esta reflexión de hoy. Elegís de manera inconsciente situaciones que tu árbol tiene como vergüenza, escondidas, con dolor o como secretos. Cuando juzgas si alguien hizo tal o cual cosa bien o mal, desde tu percepción, pregúntate qué tenés que encontrar en tu árbol. Si has llegado hasta aquí y después de haberme escuchado, de verdad, ¿crees que podés juzgar si una persona se quedó embarazada? ¿De verdad podés sentenciar que esa persona que queda embarazada lo hizo a propósito? ¿Hablar de alguien quien abortó? ¿O juzgar a quien se droga? ¿O juzgar a quien elige simplemente ser distinto a lo que esta sociedad ha establecido como normal? ¿De verdad crees que una persona elige ser manoseada, ultrajada, violada, maltratada a propósito? ¿Crees que se elige el cáncer a propósito? Podemos juzgar de infinitas maneras, pero ¿quiénes somos para hacerlo? Y más sabiendo que es nuestro árbol quien a veces nos pone esas piedras en el camino. ¿Se puede juzgar a alguien si se separa en un matrimonio? ¿O si alguien es infiel? Si quizás quien juzga tiene un matrimonio en el que no quiere estar. Antes de mirar en otro, es mejor mirar en uno mismo qué es lo que pasa. Investigar en el propio árbol. Intentar ver qué patrones estamos siguiendo. Buscar qué es lo que se esconde, qué es lo que se repite, qué es lo que duele,
y trascenderlo para sanar. En el árbol se busca a partir de situaciones que no queremos en nuestra vida, en situaciones que nos hacen daño, en situaciones que se repiten. Y es como buscarle la punta al ovillo. Lo que el árbol esconde, lo que el árbol calla, lo que el árbol no quiere ver, lo que el árbol rechaza, lo que el árbol no quiere oír, volverá una y otra vez hasta que lo hagas consciente y lo aceptes. Eso sí, mirar en los demás no te quitará la carga, sino que la hará más pesada. Si te dolió en tu carne, prepárate para cuando lo veas en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos y tataranietos. Todos crecemos, todos nos hacemos mayores, todos llevamos cargas, todos nos equivocamos. Aprende a abrazarlas, a limpiarlas y deja de esconderlas. ¿De verdad sigues creyendo que es casualidad? Si te gustó este podcast, seguinos en redes sociales. Esencia Alaya o Alaya Revista.